Ya comenzamos a meditar el libro de Gálatas, estamos meditando el libro de Gálatas y comenzamos el miércoles pasado a hablar acerca del libro de Gálatas. Hoy vamos a continuar viendo acerca de este libro. Me gustaría que me acompañara al libro de Gálatas, al capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Hay un pasaje en este capítulo 2 que es muy importante y que, bueno, ha servido durante mucho tiempo para memorizar, pero que tristemente, lo puedo decir así, es uno de los textos más citados o que se citan más, pero que no se creen lo que el contenido que tiene. Y es que se le hace a las personas que citan este pasaje imposible de vivir de esta manera. Y eso se encuentra en el capítulo 2, verso 20. Este verso que durante años, yo me acuerdo de hace 40 años que conocí acerca de este verso, y bueno, obviamente se cita de forma repetitiva en ocasiones, pero en el verso 20 del capítulo 2 dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Oremos, hermanos. Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Señor, delante de tu presencia estamos, Padre. Dándote gracias, Señor, porque nos permites en tu voluntad el poder acercarnos a tu palabra. Señor, esta palabra que trae vida a nuestro ser, porque en medio de ella estás tú. Y estás, Señor, tu soplo de vida en medio de ella, Señor. Podemos conocerte, conocer tu plan, conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo y también la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Así que, Señor, Padre, toma, Señor, nuestros corazones en este momento, habla a nuestras vidas y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos el día de hoy comprender tu palabra en plenitud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje, hermanos, que vemos aquí, está en medio de un contexto importante. Cuando vemos el libro de Gálatas, nosotros tenemos que entender acerca de la situación que se estaba viviendo dentro de las iglesias de Gálatas. La iglesia de Gálatas no es solamente una iglesia, estamos hablando de un grupo de iglesias, las cuales fueron evangelizadas por Pablo y formadas por Pablo, hermanos, en lo que hoy nosotros llamamos Turquía. Si usted va al mapa y pone ahí en Google Maps Turquía, les va a referir que es en realidad un país muy grande, muy extenso y muy antiguo. Ahí en ese lugar, Pablo fue en su primer viaje misionero y evangelizó toda la parte central de Turquía, lo que hoy es Turquía. En ese entonces se llamaba Asia Menor. Estamos hablando de hace 2000 años. Hoy para nosotros es Turquía y hoy incluso, hermanos, todavía hay vestigios de estas iglesias que se formaron en ese lugar. Obviamente ya no existen como tales, pero sin duda hay lugares cristianos todavía, iglesias cristianas en Turquía, aunque es un lugar de musulmanes. En ese entonces, en el tiempo en que Pablo va en su primer viaje misionero, habla acerca de un punto importante. Quisiera que fuéramos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Cuando usted vaya a ver el libro de Gálatas, el contexto inmediato es capítulo 13 y capítulo 14 de Hechos, que es cuando Pablo realiza su primer viaje misionero y es cuando empieza a evangelizar toda esa parte de Galacia y se forman las iglesias, y se empieza a formar las iglesias. En este capítulo 13, él llegando a un lugar que se llamaba Panfilia, una región de ahí de ese lugar, habla acerca del evangelio
y entrando a una de las sinagogas judías, empieza a hablar acerca del Evangelio. Podemos tomar de referencia exactamente esta enseñanza de Pablo respecto a lo que enseñó en todas las iglesias de Galacia. Y una de las cosas que él enseñó en esos lugares está en el verso 37. Dice así, está hablando acerca de Jesucristo, ¿sí? Vamos a contextualizarlo. Verso 22 del capítulo 13 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces está hablando del rey David. Verso 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó, ¿a quién, hermanos? A Jesús por Salvador a Israel. Entonces está Pablo ligando inmediatamente después de David, está ligando ¿a quién? A nuestro Señor Jesús como descendiente de David. Y eso tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en realidad la promesa que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, en 2 de Samuel capítulo 7, es que Dios iba a levantar un descendiente de David, el cual iba a ser rey, pero ese reinado iba a ser un reinado eterno. Estaba hablando del Mesías rey, del Mesías prometido. Entonces, Pablo inmediatamente está hablando de Jesús. Verso 35. Verso 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Está hablando de Jesús. Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio ¿qué? Corrupción. Sabed, verso 38, pues esto, varones hermanos, que por medio de él, él, ¿quién es, hermanos? Es Jesús, ¿sí? Que fue levantado de los muertos por Dios Padre, que él por medio de él, se os anuncia ¿qué, hermanos? El perdón de pecados. Es a través de Jesús el perdón de pecados. Ahora, en el verso 38 menciona lo siguiente, sabed pues esto, leemos juntos, dice, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Verso 39 juntos, y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pablo está diciendo que la ley y las obras de la ley que ellos hacían no justificaba al hombre. ¿Qué significa justificar? La palabra justificar en el original significa declarar justo. En otras palabras, declarar inocente a alguien de un juicio. Está delante del juez y merece castigo. Pero el juez declara a esa persona inocente. Ahora, sería ilógico que un juez, viendo a alguien culpable, lo declare inocente, ¿verdad? Es ilógico. Eso solo pasa en México, la verdad. Pero bueno, dejando la política a un lado, sería ilógico que un juez justo declarara a un culpable inocente. En este caso es justicia, pero por medio de Cristo. Porque Cristo, ¿qué hizo, hermano? Vino a este mundo, pagó por nuestros pecados, y esa justicia y esa ira de Dios derramada sobre Jesús, entonces vino y se puso en nosotros al creer nosotros en Cristo. Por eso, en Cristo nosotros somos justificados, o sea, declarados justos. ¿Sí se entiende, hermanos? De todos nuestros pecados. Significa que es por la fe en Cristo que somos justificados. Solamente,
únicamente y exclusivamente por la fe en Cristo que somos justificados, que se nos ha perdonado nuestros pecados, que hemos sido limpios de nuestros pecados y se nos ha declarado judicialmente como inocentes. Esto fue por medio de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. ¿Sí se entiende lo que dice el pasaje 39? Y que todo aquel, pero dice aquí el verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste, ¿qué? Entonces, por la ley de Moisés, nadie puede ser justificado. O sea que, en otras palabras, nadie puede ser declarado justo, inocente y perdonado sus pecados. Nada. Yo explicaba el día miércoles lo siguiente. La ley no se dio, hermanos, para perdonar a las personas. El propósito de la ley estaba en mostrarle a las personas su pecado. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 3. En el verso 20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley, porque por medio de la ley, ¿qué, hermano? Es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces, cuando Dios da sus 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, no lo dio para salvar a las personas, no lo dio para eso, lo dio para que el pueblo viera cuán pecador es delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Capítulo 7 de Romanos. Vamos a tomar el ejemplo que menciona aquí Pablo en el capítulo 7, verso 7, dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. A ver, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo puedes conocer el pecado por la ley? ¿A qué te refieres, Pablo? Pues, ¿sigo leyendo? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? A eso se refiere. La Biblia decía: no matarás. Entonces el hombre dijo: ya me eché 2, 3. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? Pecador. ¿Sí se entiende? En ese momento, ¿él qué dijo? Soy pecador. ¿Sí me explico, hermano? Ese es el propósito de la ley. Tengo unas imágenes ahí, imagínense, ellos salieron de Egipto. Tengo mis imágenes, me las traje de Egipto. Ahí las tengo en una mochila. Ahí iban en el desierto, llegan al monte Sinaí y Dios les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y entonces ellos, ¿qué dijeron? Caray, yo ahí traigo unas estatuas. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cuál fue el conocimiento que adquirieron en ese momento? Que ellos estaban en pecado delante de Dios. ¿Sí se explica, hermanos? Ese es el propósito de la ley. Pero hay un segundo propósito dentro de la misma ley. Hay la ley moral de Dios, que habla de los mandamientos, pero también la ley de las ceremonias, de los ritos. ¿Y qué decía esas ceremonias y esos ritos? Vamos a visualizar a una persona que venía al tabernáculo en ese entonces con un animal para sacrificar. La ley decía lo siguiente: que al traerlo tenía que meterlo al altar, y en el altar, hermanos, él tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal. Y después de poner su mano y mirarlo, lo tenía que matar.
¿Qué significa eso? Lo que le decía eso al pueblo, que lo hacía todos los días, todos los años, todos los meses, todas las semanas, que les recordaba algo, hermanos. ¿Qué les recordaba? Si tú eres pecador, tú no puedes pagar por tu pecado. Necesitas un sustituto que pague por ti, porque ese animal está llevando tus pecados. Entonces la ley completa, viéndola desde un punto completo, la ley enseñaba que el hombre era pecador, pero que él no podía pagar por su pecado. Tenía que esperar un sustituto. Todas esas dos imágenes, ¿a quién hacen referencia? A Cristo. ¿Quién pagó por nuestros pecados, hermano? Cuando Juan lo ve en Juan capítulo 1 y lo ves, tenía unos discípulos ahí con él, ¿qué les dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la ley no salva a nadie, no salva a nadie. No puede justificar a nadie, o sea, no puede declarar inocente a nadie. Pero si vamos al libro de Gálatas, busque Gálatas capítulo 3. Verso 21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué es vivificar, hermanos? ¿Qué es vivificar? ¿Qué entienden por vivificar? Vivir, no les dice nada. Vivir. ¿Qué es vivificar? Dar vida. ¿A qué? A algo que está muerto. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 21? En ninguna manera la ley no es contraria a las promesas, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, ¿qué significa? Pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente ¿qué? Por la ley. Pero ya quedamos que la justicia no viene por la ley, ¿viene por quién? Por la fe en quién, hermanos, en Cristo. La justicia, la justificación viene por la fe en Cristo. No viene por la ley. Esto fue el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas, pero ese evangelio, dice el capítulo 1 de Gálatas, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Pablo está maravillado porque ha sucedido algo dentro de la iglesia de Gálatas. O sea, en otras palabras, este maravillado en ocasiones se traduce como decepcionado. Pablo está decepcionado de ellos. De que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué dice esta expresión tan pronto? Esta iglesia, hermanos, que fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta iglesia fue fundada en su primer viaje. Pues en su segundo viaje misionero es la primera carta que escribe. O sea, significa que prontamente, muy pronto, la enseñanza que entró a las iglesias de Galacia hizo desviarse a los hermanos. Dice aquí, en el verso 6, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo pervirtieron, cambiaron, distorsionaron el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo? Ahora, esto no es, Pablo no lo toma a la ligera, dice el verso 8.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Sea anatema. Anatema es maldito por Dios. Significa que se había introducido un evangelio diferente, un falso evangelio dentro de las iglesias. Y esto no tardó mucho, sino fue cuando Pablo inició su segundo viaje. Por eso Pablo está maravillado, decepcionado de estas personas. ¿Cuál es ese evangelio que se infiltró? Hermanos, si vamos al capítulo 2, verso 16, mire Pablo cómo menciona aquí. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué hermano? Justificados por la fe de Cristo y no, ¿qué hermanos? Por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley que nadie será justificado. Entonces, ¿qué evangelio se introdujo? Un evangelio que les decía que tenían que hacer obras de la ley. Y entonces, ¿qué significa dentro del libro de Gálatas obras de la ley? Obras de la ley. ¿Qué significa? En el libro de Gálatas hay 3 cosas que menciona Pablo acerca de obras de la ley. Primero, da un ejemplo acerca de Pedro. En el capítulo 2, verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Pablo está dando un ejemplo aquí. ¿De qué? Hermanos, hablando en el contexto judío, un judío no podía sentarse a la mesa con un gentil. ¿Sí, hermanos? ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio en el capítulo 10 del libro de Hechos? Pedro mismo, Pedro el que está haciendo esto, le dijo a Cornelio que era abominable el que un judío entrara a la casa de un gentil y compartiera su mesa. Eso era imperdonable. Esto es el primer ejemplo de las obras de la ley. ¿Sí? Segundo, capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, ponga atención, y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué son estos débiles y pobres rudimentos? Verso 10, leemos juntos, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué se refiere esto? Hermanos, ¿quiénes son, hermanos? El pueblo que guarda los días, los meses y los años. ¿Quién? Es el pueblo judío. ¿Guardaba los días? ¿No tenía un día de reposo, hermanos? ¿No era especial para ellos el día de reposo? ¿No guardaba los meses? ¿No el séptimo mes? Tenían fiestas solemnes, etcétera. ¿No los años? ¿No tenía un séptimo año de retribución cada 7 años? Entonces, ¿qué significa? Se habían introducido enseñanzas judaicas, judaizantes. ¿Qué decían estas enseñanzas? Bueno, ¿crees en Cristo? Muy bien. Pero adivina qué. Para ser parte del pueblo de Dios, entonces
te tienes que volver judío y tienes que practicar las obras de la ley para poder ser salvo. Y hay algo más. Capítulo 5. Verso 2 y verso 3. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué, hermano? De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Entonces, ¿qué vemos aquí en esto? El tema de la purificación judía. El tema de las fiestas, de los días y de los años. Y el tema de la circuncisión. Esto se había metido en la iglesia. ¿Y qué había dicho esta iglesia? Miren, esto es el contexto de lo que estamos viendo. Hechos capítulo 15. Para que usted lo lea. Hechos capítulo 15. Verso 1. ¿Leemos juntos, hermanos? ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo juntos. 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, así directo. Si tú no practicas el día de reposo, si tú no practicas y celebras las fiestas como nosotros, tabernáculos y todas las fiestas solemnes, no puedes ser salvo. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. ¿Crees en Cristo? Sí, pero tienes que practicar todas esas cosas para poder ser salvo. Pablo, ¿qué dijo en el capítulo 13 de Hechos? ¿Cómo podemos ser justificados, hermanos? Solamente por la fe. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Entonces, esto estaba llevando a los hermanos ¿a qué, hermanos? A ignorar la obra de quién? De Cristo Jesús. Claro, esto es lo que está pasando. Por eso Pablo maldice a aquellas personas que traen ese evangelio. Regresemos a Gálatas. Capítulo 2. Verso 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, dice Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de quién, hermanos, de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué, hermanos? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, Pablo aquí reitera una y otra vez que nadie se puede salvar por las obras de ¿qué? De la ley. Verso 20. Vamos a leer el verso 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si se trata de obras, si te trata de hacer cosas para ser salvo, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo, hermano? Ese es el punto central. El hombre se puede salvar por sus propios medios y su esfuerzo. Si fuera así, entonces, ¿qué sentido tendría que Jesús viniera a salvarnos o a dar su vida por nosotros? Si nosotros nos podemos salvar celebrando fiestas, haciendo cosas. Entonces,
Pablo aclaró que nadie se puede salvar por las obras de la ley, ¿cierto, hermanos? Y las obras de la ley vimos que son la purificación, celebrar las fiestas y la circuncisión. Ahora, en medio de esto, en medio de todo esto, está el verso 20. ¿Qué significa el verso 20? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. ¿Qué, hermanos? ¿Qué relación tiene este verso con todo el libro de Gálatas? ¿Qué dice este verso? Por eso les dije yo al comienzo de la predicación. Hermanos, es tan fuerte lo que dice que para el cristiano es preferible decirlo y no creerlo que centrarse en decir que esta es una obra que deberíamos de vivir nosotros como Pablo. Algunos se justifican diciendo que Pablo era una persona especial de parte de Dios y por eso era capaz de vivir de esa manera. ¿Eso qué significa? Bueno, Pablo era especial, yo no lo soy, Pablo vivió así, yo no lo puedo hacer. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Pablo no era una persona especial, era una persona como nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo mencione esta parte? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. A ver, vamos a ver el libro de Romanos. Busque Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 6. Verso 6 dice, sabiendo esto, miren lo que debe de saber usted, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, ¿con quién? Con él. ¿Quién es él aquí? Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Pablo en el capítulo 2, verso 20 del libro de Gálatas dice la primera frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué significa? Que hemos muerto. ¿Qué ha muerto, hermano? Nuestro viejo hombre. Ahí mismo en el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5, verso 24, vamos a leer juntos este pasaje, 5:24. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Dice el 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hemos crucificado? ¿A qué hemos muerto con Cristo? ¿En qué? En nuestras, ¿qué? Pasiones y deseos. ¿Qué significa eso, hermano? Todo lo que yo soy, todo lo que yo quiero, busco, anhelo. ¿Qué, hermano? ¿Ha muerto? ¿Con quién? Con Cristo. Hermanos, la crucifixión, ¿qué significa? Para nosotros está muy lejos el contexto de la crucifixión, pero para estas personas, para ellos que estaban en un contexto romano, ¿qué significaba? Hablar de cruz. ¿Qué significa? Muerte. ¿A quién? ¿Qué significa cruz, hermano, para ellos? ¿Qué significaba? Muerte. Para nosotros está lejos, ¿no? No lo contextualizamos. Pero para ellos, inmediatamente si alguien decía, estás crucificado o vas a estar crucificado, era sinónimo de muerte. Vas a morir. Significa entonces que nosotros hemos muerto con Cristo. ¿Y qué ha muerto? Nuestro viejo hombre. ¿Qué significa? Pasiones y deseos. ¿Qué significa eso?
Hermanos, ya no vivimos para nosotros. Por eso le digo que es más fácil ese texto citarlo que creerlo, de verdad. Porque lo que dice es tan profundo y tan real que podemos poner miles de pretextos, pero la obra de Cristo, escúcheme, la obra de Cristo es esta en realidad. La salvación de Dios, cuando hablamos de salvación de Dios, a veces ignoramos estos puntos. Y lo primero que pasa cuando Dios salva a una persona es esto. Su viejo hombre tiene que estar muerto. A ver, vamos a buscar Colosenses. Busque Colosenses. Adelantito de Gálatas. Colosenses capítulo 2. Estas personas estaban celebrando la circuncisión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que estaban siendo, a usted ahora que lo esté leyendo, va a ver cómo los obligaban a circuncidarse para no ser perseguidos. Bueno, eso que ellos decían que se tenían que hacer físicamente la circuncisión, en realidad ya está cumplida en Cristo. Pero ¿cómo es esa circuncisión? Capítulo 2, verso 11 dice, en Él, estamos hablando de Cristo, en Él, en Cristo, también fuisteis, ¿qué hermano dice ahí? Circuncidados. Con circuncisión, ¿qué dice? ¿Qué aclara ahí? No hecha a mano, el al echar, fíjense cómo es, ¿qué significa esto? Al echar de vosotros, ¿qué hermano? El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué? Entonces, cuando alguien cree en Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hermanos, lo que ha pasado es que Cristo echa de nosotros, expulsa de nosotros, ¿qué? Eso que el cuerpo pecaminoso carnal, ¿qué es? Nuestro viejo hombre, nuestras pasiones y nuestros deseos. Bueno, en otras palabras, ¿qué queda de nosotros si echamos eso de nosotros? Vuelvo a hacer lo que piense. Si nosotros echamos pasiones, deseos, nuestro viejo hombre, el cuerpo pecaminoso carnal de nosotros, ¿qué queda? No queda nada, porque eso somos, ¿no? Entonces, cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, ¿cómo dice Pablo? ¿Qué expresión utiliza en la siguiente expresión cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Y qué sigue diciendo, hermanos? ¿Qué significa entonces? Que ya no vivimos nosotros. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Que dice que ya no vivo yo. Entonces, ¿qué significa? Dice, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál es esta obra que hace Dios en nosotros, en nuestras vidas? Morimos en nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestras pasiones, lo que somos. Por lo tanto, ya no vivo yo. El que vive en mí, ¿quién es? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Bueno, lo voy a explicar de esta manera. Vamos al libro de Juan. Busque el libro de Juan. Juan, hermanos. Vamos a comenzar en el capítulo 5. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero es importante ver esto. Lo que dice Gálatas 2:20 es de que ya no vivimos nosotros, más vive ¿quién? Cristo en nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar esto en la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo vamos a explicar a través del libro de Juan en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo sería en la vida de nuestro Señor Jesucristo eso? Muy bien. Capítulo 5, verso 19. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. Entonces, lo que dice Jesús de sí mismo es que Él no puede hacer nada ¿por quién? Por Él mismo. No estamos inventando nada ni estamos dando ninguna interpretación. Eso es lo que dice Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Jesús? Sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, ¿qué hermano? También lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. Entonces, lo que hace Jesús, ¿qué es? ¿Lo que hace quién? El Padre, ¿cierto? Muy bien. Verso 30. ¿Leemos juntos? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús vuelve a decir él mismo que no puede hacer nada por él mismo. Pero dice aquí que lo que busca en realidad Jesús, ¿qué es? Dice que busca la voluntad del Padre, ¿sí? La voluntad del Padre que lo envió. 2 veces en este capítulo 5, Jesús menciona que no puede hacer nada por él mismo, sino que hace lo que ve hacer al Padre y busca la voluntad ¿de quién? Del Padre. Vamos a avanzar al capítulo 6. Verso 38. Dice el verso 38, leemos juntos, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Jesús está diciendo esto de él mismo, hermanos. Capítulo 8, verso 29. Dice el verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. ¿Qué es lo que podemos mencionar hasta aquí de este momento de nuestro Señor Jesús? Jesús, ¿para quién vivía? ¿Para quién vivía, hermanos? Todo el tiempo que estuvo con nosotros, que estuvo en este mundo, ¿para quién vivía? Para satisfacer al Padre, la voluntad del Padre. Buscaba al Padre, ¿cierto o no? Capítulo 10. Verso 17 y 18. Dice el verso 17, por eso me ama el Padre. ¿Por qué ama el Padre a Jesús? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sí? ¿Por qué ama Dios Padre a Jesús, hermano? Porque nuestro Señor Jesús, ¿qué hace? Pone su vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿A qué se refiere esto? Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué hermano? La pongo. A ver, ¿alguien se acuerda de Juan 3:16 que dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Dios Padre al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús viene a este mundo, ¿qué viene a cumplir? La voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él viniera a morir, ¿por quién? Por nuestros pecados, por nosotros, ¿cierto? Entonces Jesús dice aquí en el verso 17, por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? A su muerte y su resurrección. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? Entonces Jesús está poniendo, ¿qué? Su vida. Entonces aquí lo que estamos dándonos cuenta es que Jesús está diciendo que Él la está dando, ¿cierto? ¿Sí es lo que está diciendo o no? A mí nadie me la quita, ni nada, yo la estoy dando. Y después, ¿qué dice? Tengo poder, ¿para qué? Para ponerla, y tengo poder, ¿para qué, hermano? Para volverla a tomar. Pero dice el último, ¿qué dice? Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿era un mandamiento del Padre o era voluntad de Jesús el entregar su vida por nosotros? Otra vez lo voy a preguntar. ¿Era mandamiento del Padre o era voluntad de Jesús el dar su vida por nosotros? La respuesta es, ya no hay diferencia. La respuesta es, ya no hay diferencia en este pasaje. El que Él diera su vida por nosotros era la voluntad del Padre, pero también al mismo tiempo era la voluntad de ¿quién? De Jesús. Entonces ya no había distinción entre es voluntad de Jesús o voluntad del Padre. Era la misma voluntad. Ahora, no termina aquí. Capítulo 14. ¿Por qué todo esto? Es necesario porque a partir del verso 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe preguntó, ¿por quién? Por el Padre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice Jesús? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú qué? Muéstranos al Padre. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿De qué manera tenemos que entender esto? Recordemos que Jesús ha venido diciendo una y otra vez que Él lo que está buscando aquí en este mundo es satisfacer la voluntad del Padre. Y no hace nada si no ve hacerlo al Padre. Y lo que hace el Padre, Él lo hace, ¿cierto o no? Y siempre hace lo que le agrada al Padre. Por lo tanto, todo lo que hizo Jesús en este mundo era como si lo estuviera haciendo ¿quién? El Padre. Por eso cuando Felipe pregunta por el Padre, Jesús ¿qué le dice? Si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. ¿Sí se entiende, hermano, lo que estamos diciendo? Ahora, viene algo más importante. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, ¿qué hermano que dice? No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre mora en Jesús. Y entonces el Padre se muestra a través de la vida de ¿quién? De Jesús. ¿Qué significa esto? Ponga atención. Jesús, siendo también Dios, tenemos un Dios trino, Dios Padre,